La entrevista News llega a ustedes a nombre de El Petro, sigamos juntos. Ministerio de Ecosocialismo, sigamos juntos construyendo la patria socialista. La entrevista News, nos reencontramos por aquí para seguir generando mucha opinión, mucha información en un contexto político en Venezuela bien complejo, variopinto, muy cambiante, sobre todo en los últimos tiempos de crisis climática, sobre todo en el marco de esta cumbre que se realiza en Egipto. Nos acompaña el día de hoy nuestro amigo Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo. ¿Cómo estás? Primero que nada. ¿Cómo están las cosas? Yo le preguntaba fuera de cámara, ¿el MAS podría reencontrarse nuevamente con la revolución, con el movimiento que apoya al presidente, con el chavismo? Tú sabes que varía la pregunta al revés. Ajá. ¿Estaría el chavismo dispuesto a reencontrarse con lo que inicialmente fueron los propósitos de todo ese movimiento en Venezuela? Porque quien ha dejado de hacer cosas con las cuales estaba comprometido y supuestamente formaba parte de cuando Chávez fue candidato presidencial, e incluso si tú te vas un poco atrás y revisas los discursos de Chávez como candidato presidencial y todas las cosas que dijo, habrá que decir, bueno, está dispuesto en esta etapa de las circunstancias y producto de todo lo que ha ocurrido, lo que tú llamas el polo patriótico o lo que pudiera ser el movimiento Quinta República en este momento, dispuesto a autocriticarse, a revisar, a decir, mira, estas cosas no las hicimos bien, estas tampoco, pero eso no quiere decir que hacia el futuro no podamos reencontrarnos. Tú ves, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Brasil, cómo gana Lula. Lula gana con un discurso totalmente diferente al que tuvo en otro momento, aliado con sectores que nadie se pudo haber imaginado que se iba a aliar. Y le gana a un sector autoritario, yo en esa materia lo he dicho siempre, el autoritarismo no tiene sexo. Tú puedes tener autoritarismo de derecha, de izquierda o de centro, porque simplemente el autoritarismo es una manera de gobernar. Entonces, de lo que se trata en Venezuela es de ver cómo los venezolanos nos reencontramos a partir del reconocimiento de errores que se han cometido, por supuesto, en el campo del gobierno, en el campo de la oposición, y que nos han llevado a tener un país como el que tenemos hoy, en el cual ningún venezolano, milite donde milite, puede decir que está satisfecho con el país que tenemos. ¿Qué le reconoce Felipe Mujica al gobierno? Pregunto, ¿más aciertos que desaciertos? Porque el presidente, o digamos, el chavismo sigue mandando después de más de 20 años. Es que el problema no es si tú sigues mandando o no. Por ejemplo, tú tienes un referente más intenso en términos de tiempo que el chavismo. Tú tienes a los Castros o el castrocomunismo, como quieras llamarlo, allá en Cuba, que tienen más de 60 años. Ahora, cuando tú le preguntas a ellos qué es lo que ustedes han hecho gobernando 60 años en ese país, no sé si tú conoces Cuba, si has ido a Cuba. Ir a Cuba es ir a uno de los peores escenarios desde el punto de vista de la condición social de la mayoría de los cubanos. Hay una parte de ese país que vive de otra manera, pero la mayoría de los cubanos tú te los consigues en cualquier parte. Por donde tú pases, en chancleta, con chores, enfranelados, no solamente porque viven en una isla, sino pues simplemente no tienen empleo, tienen que vivir el rebusque, como ellos lo llaman, de manera permanente, y salen, como tú los ves en algunas partes de Venezuela, con un morral dispuesto a ver qué consiguen en el camino para ir intercambiando. Entonces, ¿qué haces tú con 60 años de gobierno para tener un país bloqueado? Por cierto que recientemente hubo una votación en el seno de la ONU donde la mayoría de los países rechazan este bloqueo, ¿no? Sí, pero acuérdate, un contexto. Acuérdate que el bloqueo, ¿dónde nace el bloqueo? El bloqueo nace en Bahía de Cochinos, cuando se produce la invasión y Castro logra conseguir el gran argumento, porque a partir de allí se genera toda la situación de bloqueo. Castro coge la alianza hacia la Unión Soviética, que es lo que existía en ese momento, y se genera la gran explicación para que todo lo que salga mal sea culpa del imperio. Bueno, pero hay unas medidas coercitivas, esa es la realidad. Le pregunto, para no girarme el tema, ¿qué le reconoce usted al chavismo como acierto y qué quizás como desacierto? Bueno, el chavismo lo primero que hay que reconocerle como acierto es que sigue existiendo, está allí y sigue siendo un planteamiento lleno de contradicciones, porque es evidente que los cambios que se están generando, que ojalá continúen, yo creo que hay cambios importantes en cómo se valora el tema económico, cómo se valora la presencia de inversiones extranjeras, cómo están dispuestos a rectificar,
Esas son cosas importantes y creo que eso aparentemente quien lo encabeza, a lo mejor tú sabes más de eso que yo, dentro del chavismo es Maduro y hay otros sectores que son contrarios a que eso se haga y por supuesto entonces eso impide que cosas que haya que rescatar y que al igual que, como te lo dije al comienzo, todos debemos reconocer los errores, aquí el primero que debe reconocer los errores debe ser el gobierno, es decir, el venezolano. Yo los convoco a ustedes a partir del reconocimiento de estos errores a que ahora avancemos por esta vía y cuando se dice vamos hacia una economía productiva, que es una palabra que yo se la escucho permanentemente a Maduro, que en el caso del MAS lo venimos diciendo hace como 15 años, diciendo que es necesario que haya una economía productiva. ¿Qué es una economía productiva? Una economía que genere riqueza, que genere empleo, que genere la posibilidad de que la gente viva de manera distinta. Maduro lo está repitiendo, no lo ha hecho porque todavía todos los puntos donde tú ves que arrancan, dicen las zonas especiales. ¿Qué pasó con las zonas especiales? No se sabe, después del anuncio más nada. Y así como eso, que vamos a entrar en el sistema financiero. Aquí es indispensable para que el país se recupere, que el gobierno, pues es una responsabilidad fundamentalmente del gobierno, restablezca el sistema financiero y que tú puedas tener tarjeta de crédito, yo también, tú puedas ir a comprar una nevera a crédito, un carro, hay un apartamento. Todo eso se acabó en Venezuela. Se ha dicho y se ha colocado como uno de esos argumentos el tema de las medidas coercitivas. Por cierto, más de 700 medidas coercitivas que ha impuesto Estados Unidos y donde constantemente y todavía hay sectores o venezolanos fuera del país que están pidiendo inclusive fortalecer esas sanciones que restringen que Venezuela pueda, por ejemplo, entrar en el mercado financiero internacional, acceder a crédito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso afecta, eso es real o las sanciones no existen? Las dos cosas están presentes, los errores del gobierno y las sanciones. Las sanciones siempre han sido una equivocación letal, fatal, desde el punto de vista de cuando las han utilizado contra gobiernos autoritarios, que es lo que ellos dicen, que es lo que señalan. Vamos a utilizar sanciones porque estos gobiernos no se resuelve el problema por la vía democrática, sino por la vía de la violencia en cualquier manera. Que yo conozca, las sanciones nunca han sido la forma de acabar con ninguna de esas situaciones. Simplemente las sanciones han estado allí, las sanciones han fortalecido gobiernos muy malos, le han dado el gran pretexto. Esto está mal no por culpa mía, sino por culpa del imperio, por culpa de los norteamericanos, etcétera, que es el argumento permanente. Tú escuchas hablar a los Castro, escuchas hablar a Maduro, es lo mismo, escuchas hablar al nicaragüense y es exactamente lo mismo. Venimos recientemente, o se está desarrollando en este momento y en este contexto, esta cumbre sobre cambio climático en Egipto y ha llamado mucho la atención los encuentros que ha tenido el presidente de la República, Nicolás Maduro, por ejemplo, con Macron, con autoridades del gobierno de Estados Unidos, así como otros jefes de Estado y primeros ministros. Se ha hablado justamente en torno a la realidad real, ¿no? En torno a esa otra supuesta realidad que quieren vender un gobierno paralelo ficticio, como se ha dicho. ¿Cuál es la valoración que tiene más en torno a este tema? Es decir, esto termina de romper eso que llaman interinato. Entonces que nosotros, a diferencia, creo que hay casi toda la oposición, el único partido que señaló cuando Guaidó se le ocurrió la juramentación que eso era un error, y dijimos expresamente una frase, ojalá que el año que viene, cuando hablemos del tema, el país no esté 3 años atrás, sino 3 años adelante. Después dijimos, bueno, no estamos 3 años atrás, estamos 300 años atrás. Porque lo de Guaidó ha sido un desastre, lo hemos dicho siempre. Ahora, Guaidó fue acompañado de un grupo de países que pensaron que esto también era la solución. Y aproximadamente 60 países lo respaldaron. Hoy, como producto del desastre y los errores de lo que significó Guaidó, esos países también comienzan a rectificar. Pero esa rectificación no solamente puede venir de esos países. Por ejemplo, tú ves el caso colombiano. Pierde Duque, gana Petro, se genera una nueva situación y se abre algo que nunca se debió haber cerrado, independientemente de las diferencias entre Maduro y Duque, o entre el gobierno venezolano y el gobierno colombiano, que era la frontera entre Venezuela y Colombia. Venezuela y Colombia somos casi un solo país. Todos los que conocemos los colombianos y los colombianos conocemos los venezolanos, y cuando vamos a Colombia o ellos vienen para acá, convivimos como si fuésemos parte de la misma cosa. Una de las peores cosas que ha ocurrido en este periodo es que esa frontera se haya cerrado con todo lo que ya sabemos. El que haya la posibilidad de que esos gobiernos que respaldaron a Guaidó en este momento le den la mano a Maduro, o como él dice, me invitan, o como dijo Diosdado,
me invitan a Egipto, eso significa abiertamente que me reconocen, cosa que por cierto no es así, son cosas totalmente distintas. Son hechos que hay que saludar, porque me parece que es conveniente y que debe ser, por supuesto, producto de las dos revisiones de las equivocaciones. Porque ve, por ejemplo... Ahora, esa comunidad internacional, digamos, ha abierto los ojos y se da cuenta que lo de Guaidó fue un error, haberle brindado su apoyo o al menos dudar en torno a lo que estaba planteando. Bueno, ¿cómo lo valora usted? Yo creo que ya casi todo el mundo, quien no lo ha dicho, lo hace. No lo asumen, pero simplemente tienen conductas que van llevando hacia allá. Los cambios que se han ido generando en América Latina en materia de gobierno también ha implicado que escenarios que supuestamente como el Grupo de Lima o cosas de ese tipo que podían haber sido utilizados como presión han ido desapareciendo. Entonces, simplemente hay una nueva realidad. Frente a esa realidad, ¿qué es lo que ocurre? Hubo una derrota política de una locura que se llamó el interinato. Esa derrota política es en Venezuela y es también en el exterior. Demuestra además que la solución venezolana no puede estar dependiendo de la injerencia de países extranjeros. Yo, por ejemplo, ahorita están dependiendo el gobierno venezolano y una parte de la oposición para supuestas reuniones en México de lo que finalmente termine de ocurrir ayer en las elecciones norteamericanas, porque ambos de distinta manera lo dicen. Ahora, una vez que tú dices eso, tú evidentemente estás asumiendo que ese país, por las razones que sean, está metiéndose en tu problema interno. Los venezolanos deberíamos asumir el problema de Venezuela para resolverlo entre nosotros. Y el gobierno de Maduro, en vez de estar inventando que si México o no sé qué diablo, y reconocer allá en México a Henry Ramos, y reconoce a Roberto Enrique, y aquí reconoce a Bernabé, y reconoce a Alvarado, debería asumir, yo voy a conversar con toda la oposición venezolana, y los convoco para tal momento, en tal fecha. Aquí en algún momento Jorge Rodríguez dijo, tenemos que revisar el tema, tenemos que ver de qué manera incorporamos un conjunto de factores de la oposición al diálogo. ¿En qué se quedó eso? En nada. Entonces, si no hay una conducta que tiene que ser muy clara, ¿a quién le debería corresponder decir, vamos a dialogar abiertamente? Al gobierno y convocarnos a todos. Dialogar, ¿en qué sector de la oposición se encuentra el más? Es decir, ¿hace fila común con eso que llaman el guaidosismo o con nosotros que llaman alacranes? O en esa variopinto que puede ser la oposición. Nosotros estamos en Venezuela y nosotros hablamos con quien haya que hablar. ¿Pero con qué sector más de esa oposición se identifica usted más? Estamos en Venezuela y hemos dicho claramente que no nos identificamos con Guaidó, no utilizamos la descalificación porque nos parece... Que lo utiliza un sector de la oposición. No, y lo utiliza el gobierno también. Tú escuchas a Diosdado los miércoles y bueno, y dirás, bueno, ¿y qué es esto? Entonces, o escuchas cualquier declaración de los sectores gubernamentales. La descalificación se ha convertido en un error. La polarización es un error. Eso no nos ayuda como sociedad para nada. Pero entonces, nosotros, a los sectores que reconocen que, por ejemplo, hay un avance o hay un avance en materia, por ejemplo, económica o hay un acuerdo político, se busca, los califican, un sector de la oposición, este guaidocista lo califican de alacranes. Sí, y los demás llega el gobierno y cuando actúan de tal o cual manera, entonces los ubica y los señala que son colaboracionistas o que son del sector de los Estados Unidos o cualquier cosa de ese tipo que se utiliza permanentemente en Venezuela. Nosotros hemos asumido la independencia total. Nosotros simplemente reconocemos las cosas, los aciertos donde estén y los errores donde estén. Y no tenemos problemas. Nosotros nunca hemos tenido problemas en mantener vínculos, conversaciones, cuando ha habido necesidad de dialogar con el gobierno. Lo hemos hecho sin ningún tipo de prejuicio. Además, a nosotros no nos importan las descalificaciones que algunos hacen. Y hemos mantenido una organización política que por encima de todas las cosas ha logrado actuar de una forma relativamente asertiva. ¿Quién fue el primer partido que habló aquí de diálogo y reconciliación hace aproximadamente 15 años? El MAS. ¿Qué dijo el gobierno en ese momento cuando se hablaba de diálogo y reconciliación? Dijo que no era posible y la oposición empezó a descalificarla de la misma manera. ¿A dónde nos llevó la vida? A que el diálogo y la reconciliación es básico en Venezuela para pensar hacia el futuro. Le pregunto lo siguiente, hay un sector de esa oposición que dice que en Venezuela existe una dictadura. ¿Cómo mantener esa idea de esa supuesta dictadura en un país como, por ejemplo, donde venimos de un proceso electoral parlamentario en el año 2020, regional, estuvo aquí, por ejemplo, inclusive la Unión Europea, y avanzamos ahora hacia una elección presidencial, donde entiendo se busca articular
todos los sectores políticos, quizás entiendo así veedores internacionales. ¿Cómo ve ese panorama, ¿no? En el cual hay un sector que dice que vivimos en una dictadura y paradójicamente estos sectores que dicen que vivimos en una dictadura participan en elecciones? Entonces es una mezcolanza de denuncia y contradicción, pero participo. Bueno, eso forma parte de lo que llamamos el berenjenal de la oposición, que tiene cualquier cantidad de opiniones, lo cual no solamente es, digamos, un problema de la oposición, también un problema del gobierno. Estos días escuché a Diosdado diciendo que él se proponía para ayudar a resolver los problemas de la oposición. Yo le acabo de decir ayer, cordialmente le dije, Diosdado, no te ocupes, no pierdas tu tiempo en eso, ocúpate de resolver los problemas internos que tienes tú en el campo del PSV. Pero ¿cómo romper esa contradicción que hay en la oposición? Y el problema de las contradicciones. Vivo dictadura, pero participo. Sí, pero, y además y voy a un medio de comunicación. Eso forma parte de la manera en que el país se ha polarizado, ha intentado polarizarlo. Por ejemplo, aquí hay gente que ha dicho, y hoy no les queda más remedio porque lo están reconociendo, que dictadura no sale con votos, lo cual es una absolutamente mentira. Porque en la historia de la humanidad hay cualquier cantidad de ejemplos. Ahí está el de Pinochet, si queremos, para no ponernos muy lejos, que se produjo su salida mediante la votación. Esto no es una dictadura clásica, yo siempre he definido este gobierno como un gobierno autoritario, por lo cual no tengo ninguna duda de que es un gobierno autoritario. Una cosa es ser autoritario, por eso te dije al comienzo que el autoritarismo no tiene sexo, y otra cosa es ser un dictador. Maduro no es un dictador, Maduro simplemente es un gobernante autoritario, pues no le ha quedado más remedio que actuar de esa manera, al igual que, por ejemplo, el brasileño era también autoritario, o al igual que Duque era gobernante. Si hablamos de Brasil, hoy se habla de que se va a presentar una especie de contraloría, la Fuerza Armada de Brasil, sobre ese proceso. Eso es una cosa insólita, ¿no? Que aquí, eso es impensable que eso pueda ocurrir en un país como Venezuela. Eso está tomado del ejemplo de Trump. Simplemente la estrategia que tiene en este momento esa parte de la sociedad brasileña que perdió las elecciones y que quiere ver de qué manera perturba eso, es lo mismo que intentó hacer Trump en los Estados Unidos. Tú ves, por ejemplo, los procedimientos cómo van. Se hace un gobierno autoritario como el que estaba allí, ese gobierno autoritario sustituido por un gobernante que había sido presidente, que tenía todas las características que ya conocemos, pero el país decide buscar otro camino. Le pregunto, ¿esta elección de medio tiempo en Estados Unidos va a incidir en forzar lo que llaman un cambio de régimen aquí en Venezuela, o irremediablemente se va al diálogo? Porque hay sectores que venden humo, ¿no? Hablan y se dicen, no, Trump va a ser el presidente y ahora sí vamos a salir de Maduro. O sea, se sigue insistiendo en esa aventura, en eso que llaman vender humo. Tú sabes que hay un refrán venezolano que refleja claramente la respuesta a eso que tú estás preguntando, que se llama deseos no empreñan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Quienes están pensando de esa manera y que siguen insistiendo en eso, lo primero que tienen que hacer es una lectura correcta de lo que pasó ayer. Por lo menos la información que yo tengo hasta ahora es que ahí en la práctica lo que hay es un empate. La sociedad sigue estando polarizada, sigue estando confrontada abiertamente. Una cosa parecida a lo que ocurrió en Brasil, creo que ocurrió ayer en los Estados Unidos. Es un proceso, un sistema electoral más complejo, no se puede cuantificar simplemente por los votos, sino que los resultados aquí, los resultados allá, pero lo que he visto hasta ahora, incluso venía revisando antes de llegar acá, es que se trata de un resultado de un empate donde la sociedad sigue estando polarizada. Tú ves, por ejemplo, tuve oportunidad de ver algunos elementos de la propaganda de la campaña. Unos hablando de que había que defender la prostitución, otros hablando de que había que defender el aborto, otros hablando de que había que caerle a tiro a los demócratas, y agarraron la figura del Ku Klux Klan, vestidos allí, y enfrente los republicanos montados con ametralletas. ¿Hay un resurgimiento del fascismo? ¿Hay un resurgimiento del fascismo? Eso todavía uno no puede decir exactamente que es un resurgimiento del fascismo, porque recuerda que es un proceso mucho más complejo para que ese tipo de situaciones ocurran. Lo que sí hay es una sociedad confrontada, polarizada, como quizás no se sabe cuándo. Yo creo que a lo mejor desde la época de la defensa de la ruptura entre los que eran partidarios de la esclavitud y los que no eran, a lo mejor por esa vía es posible que se haya polarizado en aquel momento la sociedad norteamericana, pero ahorita es impresionante. Le pregunto, si las elecciones fueran este domingo, ¿quién cree usted que, y el candidato, como se vislumbra, sea el presidente Nicolás Maduro, presidente, sea candidato, estaría más cerca de ganar o ser reelecto el gobierno, o la oposición tendría un chance? Eso depende de la torpeza de la oposición. Si la oposición logra resolver
su problema de las torpezas que están enfrente, y la oposición lograra hacer como hicieron los chilenos, un milagro en aquel momento, y lograra ponerse de acuerdo y hubiese un solo candidato, y ese candidato fuese producto de un proceso como fuese, primaria, consenso, acuerdos, outsider, lo que fuese, evidentemente Maduro no ganaría. Pero mientras la oposición esté dividida, y está claro que la estrategia principal del gobierno es dividir a la oposición para que vaya así, eso no es un problema del gobierno. El gobierno está haciendo lo que corresponde. Es un problema de la oposición que tiene que resolver sus niveles de torpeza para ver de qué manera le dice al país, mira, fuimos capaces de ponernos de acuerdo. Pero, si de aquí al domingo se pusieron de acuerdo y va un solo candidato opositor, no gana Maduro. Pero como el domingo no son las elecciones, sino que le falta un poquito, entonces hay que esperar un poquito. Pero me dijo algo clave, sí, la oposición está a nivel de milagro para ganarle la presidencia a Maduro. Sí, eso no es la primera vez que ocurre en Venezuela. Por ejemplo, tú te vas hacia allá, hacia el año 57, en la época de Pérez Jiménez, y te vas a conseguir exactamente con situaciones parecidas. Hay toda una anécdota de cuando fracasa el golpe de Hugo Trejo el 1 de enero, Pompeyo Márquez y Eloy Torres estaban allá escondidos por allá por donde tú vives, y Pompeyo le dice a Eloy, bueno, nos fregamos, vamos ahora para 10 años de dictadura. Y 20 días después, ya Pérez Jiménez estaba fuera. Es decir, los milagros es una manera de decir, bueno, la posibilidad pero eso es bastante, de que cambie la política. Es bastante, bueno, ¿no? Entonces aquí puede perfectamente ocurrir. Porque me está hablando de un candidato que pueda salir de una olla tapada por ahí, como dice, ¿no? No, un outsider. Bueno. Porque acuérdate que el outsider es una figura. Estamos hablando de un milagro. Un milagro. Los chilenos yo me los conseguía en cualquier país del mundo. Y entonces llegaba y yo les preguntaba, pero bueno, entonces, ¿cómo hacen ustedes con esto? Porque ellos se descalificaban igualito. Ahora, ¿Y qué decían los chilenos siempre, para terminar el cuento? Bueno, Felipe, estamos esperando que se produzca un milagro. Y se produjo el milagro. Consiguieron un candidato que era imposible de imaginarse que fuese Patricio Aylwin, que había sido amigo de Pinochet y sin embargo fue el candidato. Le digo lo siguiente, y le pregunto, cuando habla de milagro no tiene que ver, por ejemplo, con garantías y condiciones. Quiero decir, en la última elección estuve aquí en la Unión Europea. ¿Qué me dice acerca de las condiciones que se dan? Hay un CNE que fue electo, inclusive hubo en la Asamblea Nacional criterio compartido en función de apoyar la constitución de este CNE. Es decir, ha habido apertura, gente que decía que estamos en una dictadura fuera del país, regresó, se pudo postular. Es decir, ¿cree usted que hay un ambiente, a pesar quizás de que diga que está polarizado, pero hay más tranquilidad, vamos a decirlo así? Empezar por la primera parte de la pregunta. Yo estoy hablando de milagro, estoy hablando de política. El milagro es la política. Claro. O sea, si hay política, podrá haber una cosa distinta. El tema de las condiciones, nosotros hemos participado en todos los procesos electorales, incluso en el 2005. ¿Le han robado las elecciones, por ejemplo? No, nosotros nunca hemos planteado que ha habido robo de elecciones. Nunca hemos planteado que hay robo de elecciones. Hemos planteado que el CNE no era el CNE de antes. Evidentemente, eso lo hablamos directamente con Tibisay, lo hablamos con Jorge Rodríguez, lo hemos hablado con el actual presidente de Calzadilla, diciendo que es necesario un conjunto de elementos que permitan, por ejemplo, el CNE debería ser una instancia en la cual pudieran convivir los distintos actores políticos y de la sociedad civil en los distintos escenarios, como era antes. Eso no es aquí ahora. Tú ves el escenario del CNE y absolutamente casi todo está controlado por el oficial. Pero ha habido fraude, le pregunto. Perdón, la regional, la parlamentaria. Tú vas, por ejemplo, independientemente de que pueda haber habido algún fraude en algún momento, ese no es el problema. Porque el punto principal es salir a votar. Si la gente sale a votar, si la gente asume el voto como el instrumento de lucha que tiene que hacer, y la gente asume que esa es la forma, no hay ningún CNE que lo impida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el 2015? Bueno, el gobierno perdió por paliza. ¿Por qué? Porque en una estrategia determinada la gente decidió ir a votar. ¿Qué pasó en el 2007 con el mismo CNE de aquel momento cuando Chávez decide la reforma autoritaria después de haber barrido en las elecciones del 2006? Se hacen las elecciones y Chávez pierde. Es decir, que el problema central no es si la instancia electoral es tal o cual cosa. Nosotros a eso no es lo que más... El chavismo en el 98 llegó y con un CNE... Bueno, con un CNE, ¿qué decía el chavismo del CNE en aquel momento? Lo mismo que dice la oposición. Yo recuerdo que en aquel momento nosotros respetamos a Chávez y nosotros tenemos que convencer a los chavistas, Luis Michelena, José Vicente Rangel y el MAS, e incluso al propio Hugo Chávez, de que era necesario participar. Y que el problema del CNE, que aquel CNE, por cierto, hizo una de las cosas más bárbaras de la historia, que fue cuando era una elección conjunta y separó la de gobernadores y Chávez perdió la mayoría de los candidatos a gobernadores, ganó
5, de los cuales 4 eran masistas. Por cierto, una campaña electoral brutal, ¿no? Sí. Aquella campaña fue terrible. Le pregunto, ¿el MAS tiene ya, para ir cerrando, el MAS tiene candidato ya para las primarias? Nosotros hemos decidido una conducta distinta. Nosotros hemos decidido que tenemos que ayudar a buscar un solo candidato. No tenemos ningún interés en sumarnos a ese bochinche de un candidato más, un candidato menos, porque eso no va para ninguna parte. ¿Quién cree usted que puede ser el candidato? Guaidó, por ejemplo. Hay un refrán venezolano que es muy importante también para eso. Tú sabes que cuando tú estás en un estado de necesidad, tú no miras para los lados. Y entonces los venezolanos dicen, cuando estás en estado de necesidad, no importa si el que vaya a ser tiene cara de perro. La necesidad tiene cara de perro, el refrán venezolano. Entonces, el problema no es quién es el candidato. El problema es cómo se logra llegar a un candidato que, por supuesto, dé las garantías necesarias. El candidato puede salir una semana antes, el outsider, que el outsider tú no puedes dibujarlo antes. ¿Apuestan por un outsider? No, yo no apuesto. Yo estoy hablando de realidades políticas, cosas que pueden ocurrir. Aquí perfectamente puede ocurrir que el desastre opositor dentro de 6 meses obligue a que aparezca el outsider. ¿Por qué se llama un outsider? Porque alguien está fuera de juego. El outsider tú no lo planificas, no lo programas, no lo diseñas. El outsider nace de la realidad, del desastre. Aquí hay un desastre, hay que darle su tiempo. Nosotros tenemos en esa materia un nivel de tolerancia y de paciencia. No nos vamos a desbocar, no vamos a salir como locos a tener un candidato. No, que este es el candidato. Entonces nada de eso lo vamos a hacer. Nosotros entendemos que las cosas en Venezuela tienen una manera de hacerse, a la venezolana, como decimos en este país, bueno, y habrá que esperar a que ese despelote opositor, que ese despelote, por cierto, te insisto, no solamente es en el campo de la oposición, el despelote también está en el campo del gobierno, porque el gobierno no tiene todavía claro de qué manera es que va a intentar colocarse frente a la necesidad de rectificar todos los errores que se han cometido, que nos han llevado a vivir en esta condición. Entonces, el gobierno también tiene que prepararse para su propia situación interna, donde hasta ahora la cosa está, digamos, aparentemente bien encaminada, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Pero ha habido, o se siente un cierto bienestar en el país con las políticas que se han tomado. Depende de dónde te metas. Tú te puedes meter en varias Venezuelas. Por ejemplo, yo fui ayer a hacerme un examen en una clínica, en la clínica Ávila, un examen de laboratorio. Es otro país. Ahora, si te vas al Guarataro, es otro país. Si te vas para el mercado de coche, es otro país. Si tú te metes en la Mercedes, es un país. Si te metes en, ¿cómo se llama? El sitio ese famoso. ¿Venezuela se está arreglando? Pareciera que hay indicios de que se está arreglando. Ahora, el problema es que se está arreglando tiene que ver con un problema mayoritario. Si tú tienes 6 millones de venezolanos fuera, entonces ese problema es decisivo. ¿Cómo hacemos para que eso se resuelva? Si tú tienes tanta gente viviendo de lo que se llama, entre comillas, el emprendimiento, y entonces la gente inventa una barbería en el medio de la calle, un autolavado en la esquina. Pero pareciera que hay un movimiento, ¿no? Bueno, aunque hay algunos que para atacarlo dicen, no, este está enchufado, este está enchufado. No, todo el mundo está enchufado. Es que la gente no se va a dejar morir de hambre. La gente simplemente tiene que sobrevivir, claro. Y entonces cada quien inventa lo que sabe Lo hacer. otro es eso, el Dairén, ¿no? El Dairén es una escena que se montó para recabar eso que llaman ayuda humanitaria. Por allá estuvo Tomás Guanipa. Bueno, habrá que esperar a ver si efectivamente eso tiene algún destino, porque tú ves, por ejemplo, dentro de las grandes especulaciones que hay aquí, se dice que la razón por la cual se va a convertir en México es porque hay que ver qué se hace con 3.000 millones de dólares que se le daría a un organismo internacional. Ahora, ¿tú te imaginas que esté el gobierno y lo que llaman la plataforma o el G4, como sea, discutiendo que le van a dar 3.000 millones de dólares a una instancia internacional? ¿Qué significa eso en la práctica? Que Guaidó reconoce a Maduro y Maduro reconoce a Guaidó, porque para tú sentarte de esa manera tenías que llegar a ese tipo de cosas. Pero hasta ese tipo de barbaridades en Venezuela se están hablando, porque es evidente que en el plan de un sector de oposición pretender hegemonizar y en el plan del gobierno de dividir. Pero hay una campaña, ¿cree usted, para promover la salida del país? Aquí están regresando artistas, parece que la cosa fuera no está tan buena, regresan artistas, regresan actores, músicos, aquí se va a romper récord de conciertos este año, así. Hay como una cosa, ¿no? Hay una gente que pareciera que estuviera incentivando, promoviendo la salida. El Dairén fue tendencia, es decir, hay discusiones en varios países de Centroamérica, pero hay otra realidad donde más bien hay gente que está regresando. Por eso le pregunto, ¿usted cree que eso fue parte de una campaña? Si tú circulas por la autopista del Este hacia las Mercedes y después te metes hacia Alto Prado, hacia la Trinidad, esa es una Venezuela. Esta era la Venezuela que conocíamos antes, llena de vallas,
llena de eventos promocionados. Si tú haces lo mismo, en vez de meterte por ahí... Pues para Katia eso es... No, sábado eso no es intransitable. Si te metes, perdón, si te metes por la avenida Sucre no vas a conseguir lo mismo. Y si te metes por allá por la avenida Urdaneta tampoco. Ahora, que el país... Pero eso es de hoy o eso sí o siempre. El país se ha reinventado. El país se ha reinventado, por ejemplo, antes nosotros nos la pasábamos por Sabana Grande, circulando por Sabana Grande. Ahora se reinventó y ahora tenemos la Plaza Venezuela. Y además de la Plaza Venezuela tenemos el Boulevard de Katia. Y si no nos gusta el Boulevard de Katia, podemos ir para allá, para Latillo. Hay cualquier cantidad de escenarios que la gente creó, en donde hay eso que tú llamas la posibilidad de que la gente retorne. Y es bien importante que toda esa gente que se fue de Venezuela, todos esos artistas que incluso declararon cosas en relación a que no regresen, pues me parece que es un reconocimiento que el país está cambiando. Y el país está cambiando no porque esté propiciado solamente desde el campo del gobierno. Yo creo, te insisto, pues te lo estoy diciendo desde el comienzo de la entrevista, que hay un sector del gobierno que está trabajando hacia allá y que hay que saludarlo. Ahora, ese sector del gobierno todavía no tiene eso como política del gobierno, sino de una parte del gobierno. Tú escuchas a Diosdado Cabello hablando de los artistas que vienen y dice, bueno, ¿qué barbaridad es esa? ¿Y por qué este señor se va a poner en esto de calificar que este puede venir, este no puede venir porque yo tal o cual cosa? Pero es difícil que artistas que inclusive abrazaron la idea de una intervención militar contra Venezuela ahora vengan a cantar. Eso no sé en qué dictadura pasa eso. ¿Usted se imagina a Pinochet aceptando Víctor Jara, por ejemplo? No estamos hablando de dictadura, estamos hablando simplemente de una conducta política. No, pero es que hay un sector que dice que aquí hay una dictadura. Muchos de estos lo dicen. Yo te estoy diciendo. Cantante que hay una dictadura, eso es pero terrible. Tú me estás poniendo el ejemplo radical. Yo te he dicho que aquí lo que hay un gobierno autoritario. Y el hecho de que, por ejemplo, Juanes cantó en la cosa esa de Cúcuta. Y que Juanes Miguel venga Bosé y el Alejandro Sanz. ¿Y cuál es el problema de que hayan ido a cantar y ahora digan, bueno, yo voy a Venezuela? Puede ser que... ¿Y cómo sostienen ellos decir que hay una dictadura y vienen a esta dictadura, supuestamente? Tendrán que decir cuando vinieron que se equivocaron, como se equivocó el gobierno norteamericano, el gobierno colombiano, en apoyar a Guaidó. Catañón, por ejemplo. Bueno, en apoyar a Guaidó, pero eso, además, eso es bien bueno que vengan y que reconozcan. Y vean la realidad real. Vean la realidad real, que no es una dictadura, sino un país que está vuelto en un caos, pero con un gobierno autoritario que no es un gobierno militar. Bueno, pero es que ese es el problema. Tú y yo podemos salir si tú quieres. Además, es un tema largo, porque si hablamos del tema, por ejemplo, de los conciertos, gente yendo a los conciertos, full. O sea, bueno, usted va a una tienda de electrodoméstico, está full. Si y de repente no es en la Mercedes, sino en Si tú y yo Katia. queremos, podemos salir al terminar el programa y nos montamos en tu carro o en el mío. Y vamos a hacer un recorrido de lo que llamamos turismo de aventura. Vamos a Petare, vamos a las Mercedes, vamos a Katia, vamos a la Pastora. Yo, por ejemplo, nací en la Pastora. Pero la gente se está reinventando. Habla Claro mucho de los que se está reinventando. Hay pensionados que están trabajando y tienen ingresos Sí, y hay pensionados que declaran por la televisión todos los días, y nos tienen muriendo de hambre, no me alcanza para la medicina, no me alcanza para eso es cierto. Entonces, entonces las dos cosas son ciertas. Pero la gente se ha reinventado. Nadie Lo está cual es esperando bien que el bueno, Estado le resuelva. Lo cual es bien bueno que se reinvente. Sí. Pero eso no quiere decir que las cosas hayan cambiado, porque no existe todavía una clara disposición de que eso cambie. Y tenemos varios países. Tenemos el país que se señala cuando tú te metes en los restaurantes de las Mercedes, tenemos el país que está en Katia y te metes para los Frailes, o si te quieres meter para Altavista, o si te quieres meter para la Pastora, donde tú quieras vivir. Yo hago siempre una práctica reiterada. Yo ruedo por toda Caracas, incluso por Venezuela, haciendo algo que llamamos turismo aventura. Y entonces me meto por aquí, me meto por aquí. Yo nací en la Pastora, en estos días fui y volví a recorrer toda la parroquia donde yo nací, y ahí te consigues las situaciones más terribles del mundo, y si vas para la quebrada de Catuche te vas a conseguir con lo que sabes que pasó, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que ponernos de acuerdo es que tenemos un país que hay que recuperarlo, que lo más importante es Venezuela, y que nos encontremos todos. Gracias. Vale. Felipe Mujica, secretario general del partido del Movimiento al Socialismo. Bueno, saque usted finalmente sus conclusiones, esa es la idea, planteamientos y soluciones. Esto es para la Entrevista News. Yo soy Michel Caballero y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, cuídense.